Hola Inges, bienvenidos a otro video del curso básico de MATLAB. En esta ocasión vamos a ver cómo mostrar nuestros datos dentro de una gráfica en MATLAB. Entonces, vamos a la compu. Dentro de MATLAB existen muchas maneras de mostrar nuestros datos en una gráfica. Lo vimos por ejemplo en el video de números complejos donde se pueden mostrar vectores en el plano polar. No obstante, aquí veremos una de las funciones más básicas y más utilizadas dentro de MATLAB, el comando plot. El comando plot dentro del paréntesis debe de llevar ciertos datos y ahorita veremos cuáles. Usualmente nuestros datos los tenemos dentro de arreglos. La manera más sencilla de graficar es la siguiente. Tenemos datos aleatorios, por ejemplo, y entonces yo mando a llamar la función plot y le paso el vector. Me muestra dentro de un gráfico cada uno de estos datos. El 1, que está aquí, el 3, que está por aquí, el 5, el -9 y así sucesivamente. Pero MATLAB por defecto va a unir estos datos con una línea recta. Ahora estos datos, ¿dónde los va a ubicar? Aquí abajo podemos observar que hay una numeración del 1 al 7 y es justamente el espacio que ocupan cada uno de estos números dentro del arreglo. El 1 corresponde a la posición 1, el 3 a la posición 2, el 5 a la posición 3 y así sucesivamente. Entonces estas posiciones son las que se verán reflejadas en el eje horizontal. Si nosotros queremos tener el control del eje horizontal, tenemos que conocer los datos del eje horizontal y vamos a verlo con un ejemplo. Voy a tener un vector desde el -5 hasta el 5 con 100 valores dentro de él. Y entonces declaro la función y igual a x cuadrada más 2 por x menos 1. Entonces a la función plot ahora le pasaré dos datos. El primero es el eje X, es decir, el horizontal, y luego el eje Y, los datos en el eje vertical. Y podemos observar que ahora aquí la numeración ha cambiado. Ahora va desde -5 a 5, que son los datos que yo le coloqué en el vector X, y en el eje Y el resultado de la función. Y aquí se muestran una infinidad de puntos. Bueno, de hecho no son infinidad, son 100 puntos, pero como son muchos, pues se puede lograr apreciar la curva. Existen algunos comandos que nos pueden ayudar a visualizar mejor los datos dentro de la gráfica. Por ejemplo, el comando read_on, el cual colocará una malla en la parte detrás de la gráfica para que podamos observar mejor la posición de nuestros datos. De igual manera están los comandos xlabel, el cual entre paréntesis y con comillas simples va a llevar un texto. En este caso le pondré eje X y también la función ylabel con el mismo formato. Entre paréntesis le doy enter y se puede observar que tanto el eje X como el eje Y ahora tienen un nombre. También le podemos agregar un título a nuestra gráfica, en este caso mi primer gráfica. Y aquí ya tenemos un título. Es probable que nosotros queramos tener más de una función en nuestra gráfica y para ello hay dos maneras de hacerlo. Voy a declarar dos funciones, pero primero un vector t que tenga desde el 0 hasta el 2 y que haya 1000 datos entre él. Posteriormente declararé f igual a 5 multiplicando a la exponencial elevado a un número negativo, por ejemplo -2, multiplicando el tiempo y listo. Aquí era al revés. Listo, ya quedó. Ahora sí, g va a ser básicamente igual, pero aquí también voy a multiplicar por un coseno. En este caso vamos a caracterizar un movimiento amortiguado, entonces le diré 4 por pi por el tiempo. Y ahora sí vamos a graficar estas dos funciones, tanto f como g. Una de las maneras es que dentro de plot primero pongamos el eje horizontal, luego la primera función y luego nuevamente el eje horizontal y la segunda función. Cerramos el paréntesis, damos enter y aquí obtenemos nuestra gráfica. Cerramos la gráfica. La siguiente manera es utilizando el comando hold, el cual debemos activarlo con la palabra on. Posterior a ello podemos utilizar plot con cada una de las gráficas, por ejemplo plot t, f, luego plot t, g. Y entonces el resultado es el mismo. Personalmente siento más cómoda la segunda manera porque se tiene el control de cada una de las gráficas. A diferencia que aquí, que si fueran muchas funciones tendría que tener todas las funciones declaradas en una sola línea. Y eso hace un poco difícil el código de leerse. Vamos a completar esta gráfica para que tenga su contraparte negativa.
y esto se logra únicamente cambiando este signo. Y entonces graficamos T, H, que es la que nos falta. Y entonces aquí ya tenemos las tres gráficas. Vamos a mostrar con Grid On y entonces ya tenemos nuestra gráfica. Esta gráfica, de hecho, si la necesitamos en algún documento, podemos darle clic aquí en guardar y la podemos guardar en diferentes formatos. Podemos guardarla como gráfica de MATLAB y después abrirla para editarla o ver los datos, o podemos guardarla como imagen. De igual manera, en las versiones más recientes de MATLAB tenemos la parte de Copy Figure. Si yo me voy a Word y ya después de copiarla le doy pegar, pues aquí tendré mi gráfica. Otro comando que es importante es Legend. Legend le va a poner título a cada una de mis gráficas. Como en este caso fueron 3, voy a ponerle primera, segunda y tercera. Cada quien puede ponerle el título que desee. Entonces en la gráfica se puede ver un cuadro auxiliar que muestra la primera gráfica, la segunda y la tercera. También es importante notar que MATLAB le va asignando un color distinto a cada gráfica. De hecho, el orden de los colores los asigna como azul, luego el rojo, luego el amarillo, luego le sigue un morado, un verde, y después del verde vienen algunos colores variados, por ejemplo un azul más claro, un rojo un poco más oscuro, etc. Pero ya no son tan distintos a los principales, entonces es mejor configurar nuestras gráficas y darles el color que nosotros queramos. MATLAB tiene muchísimas herramientas para que nosotros personalicemos nuestros gráficos. Y esto lo vamos a ver más a detalle en el siguiente video, entonces no se lo pierdan. Cuando nosotros queremos quitar la malla, colocamos Grid Off. Lo mismo pasa con el comando Hold. Cuando colocamos Hold Off, la siguiente gráfica que mostremos, por ejemplo, Plot X, Y, hará que las demás se borren. Y aquí lo tenemos nuevamente. Existe una tercera forma de mostrar distintas funciones en una sola gráfica, y eso es con un solo vector. Yo tenía F, puedo tener G y puedo tener H en mi matriz A. Ok, mi matriz A podemos ver que es de 3 filas por 1000 columnas. Si yo grafico T, A, me mostrará lo que ya tenía e igualmente con los colores que ya tenía. Vamos a crear un script. Una recomendación que les doy es que al inicio de su script pongan close all. Esto para que no vaya a haber algún dato encimado o algún código anterior que vaya a alterar el funcionamiento de nuestras gráficas. Comentamos nuestro código. Guardamos nuestro script. Y listo. Bien, Inges, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que pueden encontrar el link del código en la descripción. No olviden dejarme sus dudas y comentarios aquí abajo. Y nos vemos a la siguiente.